Cordial saludo. El día de hoy nos encontramos aquí para realizar la socialización que corresponde a la fase 2, fundamentación del plan de fortalecimiento institucional, que corresponde asimismo al curso de gestión de proyectos y organizaciones educativas para las infancias. El grupo está conformado por la compañera Lady, la compañera Giselle y quien les habla, Yaciris. Inicialmente vamos a dar el propósito de este CIPAS. No es más que socializar los avances del trabajo individual y grupal y asimismo recibir retroalimentaciones de parte de nuestras compañeras, analizar los conceptos componentes de la atención integral en la primera infancia y generar reflexión colectiva sobre la educación inicial. Entonces, dentro de los conceptos abordados, el primer concepto es la niña y el niño en primera infancia. Dentro de los hallazgos de este concepto tenemos lo siguiente. La niña y el niño en primera infancia son sujetos de derecho, activos en su proceso de desarrollo y aprendizaje, que desde su nacimiento hasta aproximadamente los 6 meses construyen conocimientos, habilidades, emociones y relaciones a través de la relación con su entorno. Es decir, que es fundamental cuidar el entorno en el que se desenvuelven los niños en la etapa inicial. Durante esta etapa se producen transformaciones fundamentales en las dimensiones física, cognitiva y social emocional, por lo que requieren ambientes seguros, afectivos y estimulantes que favorezcan su desarrollo integral. En este sentido, la educación inicial reconoce a las niñas y los niños como protagonistas de su propio aprendizaje, capaces de lograr, jugar, explorar, comunicarse y participar activamente en las experiencias que se desarrollan en su contexto familiar, educativo y comunitario. Un cordial saludo para todos. Mi nombre es Gisela Rieta Maestre. El día de hoy voy a hablar de un concepto de desarrollo integral. En la comunidad educativa se observó y se encontró un hallazgo en el Colegio Técnico Municipal Francisco de Paula Santander. Muchas familias trabajan en actividades agrícolas y ganaderas, lo que limita el acompañamiento familiar, favorece el uso excesivo de dispositivos electrónicos y reduce los espacios de juego, interacción, exploración en la infancia. En este concepto, el desarrollo integral de los niños y niñas implica fortalecer sus dimensiones físicas, cognitivas, sociales, emocionales a través del juego, la interacción y las experiencias educativas. Para ello, el rol de la familia es fundamental como primer entorno de formación, por lo que se requiere orientar a los padres con pautas de crianza y el uso responsable de la tecnología. Asimismo, el componente de nutrición, ya que esto fue uno de los hallazgos que impactó negativamente y fueron identificados en este contexto. Listo, compañera. Continuamos con el rol de la familia, compañera Giselle. Ok. Ahora damos continuidad con este concepto del rol de las familias, ¿sí? Ya que el rol de la familia cumple un papel fundamental como primer entorno de cuidado y protección y acompañamiento en el desarrollo integral de los niños y niñas. En el contexto del Colegio Técnico Municipal Francisco de Paula Santander, todas las familias dependen principalmente de actividades agrícolas, como lo mencioné anteriormente, y ganadera, que demanda largas jornadas laborales. Se evidencia una dimensión en el acompañamiento cotidiano durante la primera infancia. Esto suma al uso excesivo de dispositivos, ya que ellos necesitan que sus hijos estén entretenidos, que estén ocupados para poder ellos trabajar. Entonces, esto limita de una u otra manera el desarrollo de actividades que son fundamentales como familia para vincularlos, para crecer ese vínculo afectivo y también que les permita de una u otra manera que los niños se sientan valorados, respetados y acompañados con los padres. Entonces el rol de la familia es un rol demasiado importante que requiere pautas, orientación para esos padres que reconocen lo importante que es este momento transformador.
Entonces, siento que la familia debe fortalecer responsablemente el uso de la tecnología y generar ambientes que favorezcan el juego, la exploración, actividades que de una u otra manera les permita fortalecer lo que es el vínculo familiar. Gracias, compañera. Bueno, con respecto a los entornos de desarrollo infantil, nos damos cuenta que en estos entornos está vinculado tanto la familia como la escuela y también la comunidad. Entonces, dentro de los hallazgos, en esta caracterización inicial, se pudo evidenciar que el rol de la familia o en el entorno familia está estrechamente vinculado en el desarrollo y aprendizaje de los niños y de las niñas, puesto que ellos son partícipes de su formación. El entorno educativo es aquel en el que se les brinda todo el desarrollo integral a los niños y a las niñas. Dentro de los hallazgos se encontró pues que el entorno educativo pues es una institución que está vinculada al que está vinculada al escenario del Ministerio de Educación y pues en esta institución se trabaja más que todo el aprendizaje basado en proyectos y pues también es enfocado en la parte constructivista. Pues vemos que la relación entre estos dos entornos es de mucha corresponsabilidad, ya que pues sin uno no funciona el otro. Entonces, fue como lo que se encontró dentro de la caracterización inicial. En cuanto a las modalidades de educación inicial, que es el siguiente concepto, podemos mencionar que pues existen dos modalidades, la modalidad institucional y la modalidad familiar. Dentro de la modalidad institucional, pues va ligado a dos entidades, que es el Ministerio de Educación y también está el ICBF, pues ahora que vincula a los niños y niñas de educación inicial en los procesos educativos formales. Y la otra modalidad es la la modalidad familiar, que esta sí está pues dirigida principalmente por el ICBF. En cuanto a los hallazgos encontrados frente a este concepto, podemos decir pues que se desarrolló esa caracterización en la modalidad institucional, pues es una institución educativa que está vinculada también, como ya les había mencionado, al Ministerio de Educación, que se desarrolla principalmente pues se trabaja el jardín, prejardín, preescolar, básica primaria, básica secundaria, y pues que todo como el proceso pedagógico, las pautas o el PEI lo maneja la institución de acuerdo a los lineamientos que da el Ministerio de Educación. Gracias. Gracias. Bueno, retomando un poco los componentes de la atención integral, vamos a hablar entonces de familia, comunidad y redes. Hay algo bien particular en este hallazgo, que la compañera Giselle, si no estoy mal, es quien está encargada pues de ese componente. Compañera ¿O es la Lady. compañera Lady? Compañera Lady, sí, señora. Eh, sí, señora. Dentro del componente familia y comunidad de redes, pues sí, si vinculamos, está todo estrechamente relacionado, tanto los conceptos como los componentes. Entonces, en este componente de familia, comunidad y redes, digamos que se trabaja muy a la par con los entornos. Eh, pues ahí se encuentra, como les decía, el entorno hogar, el entorno salud, educación y espacios públicos. Por eso les digo que es totalmente ligado, porque son los principales actores, pues es la familia, la sociedad y el Estado, quienes tienen pues la responsabilidad de propiciar espacios que articulen esfuerzos para proteger, movilizar recursos y promover el desarrollo integral de la primera infancia. Pues principalmente la familia es el entorno que inicia la atención integral. Así como se menciona también
en el documento, pues es la familia la que proporciona pues identidad y promueven también las funciones básicas, que pues son garantizar el cuidado y la sobrevivencia de los integrantes, en este caso pues de los niños y de las niñas, así como de brindar seguridad y bienestar. La comunidad pues cumple la función de corresponsabilidad pues, al asumir la función de formación y pues asesorar también a las familias como un proceso de acompañamiento a las mismas. Y el Estado pues tiene como deber la articulación con las instituciones y pues tiene la responsabilidad de atender las necesidades de cada uno de los contextos en los que los niños y las niñas habitan. Por eso es importante pues identificar específicamente y puntualmente las necesidades de cada comunidad porque todas pues no son iguales. Pues en mi contexto, en lo que yo pude evidenciar de la caracterización, se evidencia una buena participación de la familia en el desarrollo de los niños y de las niñas y pues también se evidencia que falta un poco también como de apoyo por parte del Estado, especialmente en la parte o en el entorno salud. Gracias, compañera. Continuamos con un componente demasiado importante, ¿sí? Que es salud y nutrición. El componente promueve la generación de acciones orientadas al cuidado de la salud. Todos sabemos que los niños requieren un estado físico, mental que sea adecuado para poder obtener un desarrollo integral, rico en bienestar, ¿sí? Se busca la prevención de enfermedades, el fortalecimiento de hábitos de higiene, la alimentación saludable y el seguimiento al crecimiento y desarrollo infantil. En el contexto, el cual pues pude observar en el Colegio Técnico Municipal Francisco de Paula, donde muchas familias se dedican a labores, como lo había mencionado, agrícolas y ganaderas, que implican largas jornadas de trabajo, se hace necesario fortalecer el proceso y orientación dirigido a la familia y a las comunidades educativas sobre las prácticas de autocuidado, nutrición y bienestar infantil. Desde mi formación como estudiante, mi experiencia como auxiliar de enfermería, porque también soy auxiliar, dicho componente requiere gran relevancia, ya que permite integrar acciones pedagógicas con estrategias de promoción y prevención en la salud y fortalecer esos ambientes que garanticen el bienestar físico, emocional, social, infantil. Asimismo, pues brindar esa orientación a los padres para que le puedan brindar como que ese bienestar a los niños, de que ellos sepan que la salud y la nutrición es fundamental, que los niños muchas veces van a la escuela descuidados, que los niños muchas veces no tienen en sus casas alimentación adecuada, quizás porque comen a deshora o quizás porque sus padres no tienen una forma para poder brindarle a sus hijos la alimentación. ¿Qué noto de esta institución? Y me parece fabuloso que esta institución tiene un programa en donde los niños, a pesar que salen a las 12:35, ellos se van almorzados para su casa. Ellos en la mañana al llegar tienen también su merienda, ¿sí? De una u otra forma, el colegio le estaba brindando a los niños oportunidades en cuanto a la nutrición, está atendiendo ese componente fundamental para el desarrollo integral de los niños, ya que ellos reconocen que cuentan con múltiples infancias que quizás en sus casas no tienen una alimentación adecuada y que ellos en el PEI, pues esto, en el PAI, perdónenme, esto lo incorporan para ellos, aunque no sea jornada continua. Entonces me parece fabuloso, siento que están cumpliendo y atendiendo a esas necesidades que están dentro de la institución con la población infantil en cuanto a la nutrición. Gracias. Bueno, ahora vamos a abordar un componente, al igual que el de salud y nutrición, bastante importante, que es el proceso pedagógico en el aula. En el contexto de Happy Time School, que fue el escenario que yo escogí para reorganizar mi investigación, el proceso pedagógico se evidencia en el desarrollo de experiencias de aprendizaje basadas en el juego, ya que el colegio tiene la modalidad o la determinación de usar el modelo pedagógico de Howard Gardner, que impulsa las inteligencias múltiples, es decir, que el colegio está direccionado a que
aceptamos que los niños, no todos los niños aprenden de la misma forma, ni se estimulan o se capta su atención de la misma manera. Entonces, además del juego, la exploración y la participación activa de los estudiantes, porque también este modelo pedagógico viene acompañado de la teoría de Piaget, que dice que los niños construyen su propio conocimiento, que los docentes solamente somos guías de camino, no somos directores de grupos, ni somos, por decirlo de alguna manera, como los portadores de toda la información. De hecho, nosotros como docentes tenemos el deber de propiciar espacios en los que los niños se hagan preguntas a sí mismos y de ese modo las logren contestar con la información que van obteniendo del contexto, ¿sí? Entonces, todas estas estrategias permiten generar aprendizajes significativos en los niños y fortalecer el desarrollo integral en ellos. Una particularidad que vi en el contexto en el que estoy estudiando, es que esta institución tiene cierta carencia en cuanto a este proceso pedagógico. ¿Y a qué se refiere con carencia? Es decir, en el colegio se hace un acompañamiento constante para el refuerzo de las inteligencias múltiples y de los aprendizajes significativos de los niños. Pero en casa, todo este trabajo de alguna manera se pierde. ¿Por qué? Porque los niños no están siendo reforzados en casa. Porque lo que decía la compañera Lady sobre que somos un conjunto y que escuela, comunidad, familia, somos un equipo y debemos a trabajar en bidireccionalmente de alguna manera. Entonces, mientras en el aula se están reforzando todos los aprendizajes, se están haciendo experiencias significativas para que los niños se lleven aprendizajes significativos, de igual forma, en casa se está olvidando todo eso porque los niños están teniendo demasiado acceso a las pantallas en largas jornadas sin supervisiones de adultos. Entonces siento que es como una falencia, no tanto de la institución, sino de las familias, pero la institución, pienso, puede crear estrategias como escuelas para padres que le indiquen a los papás de qué modo aprovechar el tiempo o el poco tiempo que tienen con los niños o de qué modo dejar espacios ya creados que aunque no haya adultos en casa, los niños puedan aprovechar esos espacios para seguir reforzando el aprendizaje significativo que tienen. Ahora Muchas gracias. hablaremos un poco de los componentes de ambientes educativos y protectores. Es que, como lo menciona la compañera, volviéndome un poco atrás, existe un decreto el cual está regido por la ley de 2025 del 2020, donde establece que es obligatorio Mm, de las escuelas de padres, madres y cuidadores en la institución educativa pública y privada de Colombia. Entonces es una normatividad que como padres a veces como que flacamos, pero debemos también articularnos con las escuelas para promover el desarrollo y aprendizaje realmente significativo de nuestros hijos. Hablando un poco del tema del ambiente educativo y protector, es un componente demasiado importante, ya que según los referentes de la Guía 50, página 2731, hace referencia a la creación de espacios físicos, emocionales, sociales que garanticen la seguridad, bienestar y oportunidades de aprendizaje para los niños y niñas, entendiendo que no trata únicamente de infraestructura, sino de condiciones integrales de cuidado, de protección y estimulación, ¿sí? En el contexto del Colegio Técnico Municipal Francisco de Paula Santander, donde hay muchas familias que pertenecen a sectores rurales y dependen de labores, pues como ya lo había mencionado, es fundamental que la institución se consolide como un entorno seguro, acogedor y organizado, que compense posibles limitaciones del contexto socioeconómico y brinde estabilidad emocional y acompañamiento. Esto implica contar con una aula adecuada, materiales pertinentes, sí, que estimulen el desarrollo integral de los niños, prácticas pedagógicas realmente inclusivas que le permita de una u otra forma desarrollar diversas áreas, que estas estrategias sean transversales, ¿sí? Y que tengan en cuenta la realidad de cada uno de estos contextos. Sí, asimismo, como fortalecer articulación con las familias, entidades locales para prevenir riesgos,
¿sí? Que no solamente el colegio sea un lugar protector, ¿sí? Sino que las casas, los lugares donde frecuentan nuestros hijos, como los parques y demás, tratar de que estos lugares también sean protectores, que los padres sepan cómo identificar cada riesgo que encuentren, que esté cerca de sus hijos y que ellos de una u otra manera puedan protegerlo, brindarle esa seguridad, esa protección que ellos necesitan y que además es una ley, lo cual también promueve una pertenencia eh, tanto educativa como familiar. Entonces siento que los ambientes educativos protectores también van de la mano con las familias, porque las familias también son los primeros educadores que deben proporcionar también ambientes seguros para sus hijos, no solamente las escuelas. Cabe resaltar que las escuelas también tienen que ser un lugar seguro para que nuestros hijos puedan crecer bien, garantizar su seguridad y sobre todo tener un aprendizaje realmente significativo que les ayude también a escalar todos los momentos de desarrollo y aprendizaje en los que se encuentran. Retomando un poco la idea que compartías, compañera, acerca de que la escuela se vuelve un entorno protector, va muy de la mano el hallazgo del componente de rol de talento humano, porque mira que yo tuve la oportunidad de conversar un poco con la rectora de la institución y ella toca un punto bien específico y es que a la hora de hacer pues la contratación de las docentes que van a impartir clases dentro de sus aulas, ella se fija mucho en el ser de aquella docente que está contratando porque si bien es cierto que necesitamos profesionales altamente calificados para lidiar con las infancias, para tener las herramientas y las competencias para estar dentro de un aula, también es bastante importante que no se olvide que de nada nos sirve un profesional altamente calificado si en cuanto al ser no es capaz de brindarle seguridad al niño. ¿Y con qué a qué me refiero con esto? Muchas veces los niños, dependiendo o indiferentemente del entorno en el que se encuentren, viven situaciones que de alguna u otra forma afectan su salud emocional. Por ejemplo, un niño un día cualquiera se levantó, tuvo una discusión con papá porque, no sé, derramó el jugo y llegó de mal humor al colegio. Y entonces la docente que está dentro de esa aula notó que él estaba de mal humor, pero lo ignoró, porque esa no es su competencia, porque su competencia es hablar sobre matemáticas, el concepto de conjunto, y a ella no le interesa en absoluto cómo se está sintiendo su estudiante que está en el último sillón del aula. Y pasa que eso se vuelve repetitivo. Y entonces el niño deja de ver la escuela como un lugar seguro gracias al descuido del talento humano. Entonces, es más como concentrarnos, pues como futuras docentes que somos, en que también está bien preocuparnos por cómo se sienten los niños, por qué cosas traen de casa hoy, porque puede que ayer veníamos súper contentos porque todo nos salió bien, pero hoy algo pasó en el transcurso a la escuela que de alguna manera dañó mi día. Y si nosotros como adultos, con pequeñas cosas como que se me quedaron las llaves y me tuve que devolver, me abrumo y ya todo mi día se vuelve un tanto tedioso, imagínense lo que puede pasar en el cerebro de un niño cuando lo primero que recibe al despertarse es un grito de mamá, por ejemplo, porque lleva ratico de estarlo llamando y no se levanta de la cama. Entonces, la parte emocional es bastante importante de tratar y de tener en cuenta porque, pues, de nada nos sirve tener cajones vacíos ocupando sillas en aulas. A nosotros nos sirven seres humanos que sientan, que piensen diferente, que compartan lo que piensen y que de alguna manera el buen talento humano hace eso. Crea un ambiente tan seguro en los niños que ellos se sienten totalmente capaces y competentes para expresar su opinión sin miedo a ser juzgados. Entonces, es eso, es fundamental el acompañamiento de los procesos educativos, pues porque los docentes estamos para orientar actividades pedagógicas que favorecen el desarrollo integral de los niños, no solamente en la parte académica, sino también en la parte emocional. Gracias, compañera. Siento que es muy valioso tu aporte y no olvidemos que para muchos niños el lugar seguro es su maestra. Eso es su lugar cálido, eso es su lugar donde puede ser él y que ante todo tenemos que tener en cuenta todo lo cualitativo, ante que lo cuantitativo. Pues estoy de Continúa acuerdo la con vos. compañera Lady.
Estoy de acuerdo con ustedes, compañera, y pues si bien lo decimos en este conversatorio que hemos tenido, nos hemos dado cuenta que todo va totalmente ligado. Así como la compañera Yaciris pues nos hablaba del talento humano, también ese talento humano hace parte del último componente que es el administrativo y de gestión. Pues dentro de este componente ¿qué busca este componente? Pues fortalecer las políticas sociales orientadas al bienestar y al desarrollo integral de la primera infancia. Lo que busca también es pues mantener un clima laboral respetuoso y armonioso en el talento humano, que era de lo que nos estaba hablando la compañera, pues sin un talento humano que se respeten y que dé como ese ejemplo hacia los niños y las niñas, pues ¿qué vamos a pedir si no es lo que damos? También pues dice que mantener una información organizada y actualizada, importante pues que siempre ese talento humano esté eh, buscando estrategias para cualificación en los que estén ellos siempre como pensando en cómo se actualizan, porque día a día pues las políticas, el mismo PI va actualizándose y pues la idea es que también ese talento humano busque la manera de actualizar cada día sus conocimientos y no quedarse con los básicos. Por eso pues dentro de este componente se desarrolla principalmente dentro de 5 pilares. Esos pilares son los que marcan como la diferencia en el aporte del talento humano que trabaja en cada institución y en cada entidad que presta atención pues a la primera infancia, a los niños y a las niñas. El primer pilar pues es la estrategia. Con esta estrategia que se busca pues una identificación de acciones donde se favorezca pues el desarrollo integral de la primera infancia según el contexto en el que los niños y las niñas habiten. El segundo es pues una apropiación, donde existe la socialización de esas acciones que ya se identificaron, que se socialicen esas acciones con la comunidad, con la familia y también con el talento humano. Eh, el siguiente es la estructura. Entonces, pues en esa estructura lo que se hace es una definición de roles que se identifica quiénes son como los líderes, que hayan liderazgos y responsabilidades para de esta manera así cumplir las metas. En el proceso de ejecución, pues allí es la toma de decisiones oportunas que se deben implementar para lograr las acciones o resultados. Y por último sería el seguimiento y evaluación, que es una revisión de los avances, de pronto todas aquellas dificultades o incluso las mismas fortalezas y oportunidades que se hayan encontrado para mejorar. Todo esto pues con el fin de garantizar que sea un servicio de calidad y que tenga pues el uso adecuado de los recursos y también el uso responsable de los recursos, porque pues muchas veces en las instituciones no se tiene en cuenta como la adecuación de los recursos y a veces pues son recursos que se desperdician o que no son aprovechables ni para la educación, ni tampoco pues para la institución y menos pues para la comunidad. Entonces, pues importante como conclusión o como mi aporte, pues es que nosotros veamos que todos estos componentes son una integralidad, que todo busca un ser integral y ese ser integral pues son los niños y las niñas y la formación que nosotros como pedacito que hacemos parte de cada componente pues estamos brindando para que se llegue a esa integralidad y pues que esa integralidad sea de calidad. Gracias. Listo. Bueno, finalmente tenemos 3 preguntas para pues finiquitar el diálogo que ya hemos venido realizando dentro del CIPA, ¿sí? La primera pregunta dice, ¿cómo influye la familia en el desarrollo integral de las niñas y los niños? Y como bien ya nos escucharon repetitivamente a las 3 compañeras que estamos aquí presentes, decir que la familia desempeña un papel fundamental en el desarrollo integral de los niños y las niñas, ya que constituye, como decía Giselle, el primer entorno donde se establecen los vínculos afectivos, es decir, en casa se crea el primer lugar seguro y de ahí en adelante, que tan seguro es casa, considero seguros el resto de los entornos, ¿sí? Entonces, también se desarrollan y se adquieren valores, habilidades sociales, emocionales y cognitivas. A través del acompañamiento, el cuidado y la orientación, las familias contribuyen a fortalecer procesos de aprendizaje, autoestima y autonomía en los niños y niñas durante la primera infancia.
Además, la participación activa de la familia en los procesos educativos favorece la articulación entre el hogar y la institución, lo que les comentaba antes, lo que ya bien dijo la compañera Lady y la compañera Giselle. Somos un equipo y debemos trabajar bidireccionalmente, que la información vaya y venga, que la protección sea de parte y parte para que los niños tengan entornos saludables para ellos, que las experiencias de aprendizaje sean coherentes y significativas para los niños. Cuando existe una relación de colaboración entre docentes y familia, se crean mejores condiciones para promover ambientes protectores, afectivos y estimulantes que favorezcan el bienestar y el desarrollo integral de los niños y las niñas. En el contexto educativo, esta relación permite fortalecer las prácticas pedagógicas y garantizar una atención más integral en la que tanto la institución como la familia trabajan de manera conjunta para apoyar el crecimiento y aprendizaje de los niños. Teniendo en cuenta pues todo lo que dice la compañera Yacir es muy importante, ya que la familia, como ella lo mencionó, puede potencializar el desarrollo integral cuando brinda afecto, acompañamiento, normas claras, participación activa en los procesos educativos de sus hijos. Y la modalidad de atención institucional y familiar en educación inicial puede fortalecer si se crea una alianza, si la participación mediante estrategias favorece de una u otra manera a la población infantil, crear, pues, no sé, flexibilidad en cuanto a las escuelas de padres, dejar las excusas a un lado, ir como padres, orientarse, ¿sí? Recibir esas pautas que van en pro a la infancia, trabajar en unión con la institución. Yo siento que es un pilar fundamental que no solamente les permite a la familia ser orientados para mejorar esas pautas de crianzas y ese acompañamiento educativo, sino que también fortalece de una u otra manera esos vínculos afectivos. Entonces yo siento que es muy fundamental el acompañamiento, es muy clave, ¿sí? Esta articulación, siento que es un pilar que se debe implementar en todas las instituciones. Como la ha mencionado la compañera Yasiris, se puede implementar en su institución, ya que pues los padres abandonan completamente los procesos pedagógicos. Entonces yo siento que es fundamental que ellos reconozcan la importancia de la educación inicial, lo que ellos como padre pueden aportar, ¿sí? Al cuidado, a la protección y al aprendizaje realmente significativo e inclusivo de sus hijos. Gracias, compañera. Listo, compañeras, pues de acuerdo con ustedes y pues para darle como finalidad a, o como fin a estas preguntas, pues en sí es de lo que hemos hablado en todo este encuentro. Pues dice cómo se articulan los componentes de calidad en la educación inicial. Pues ya evidenciamos que estos componentes todos se articulan, o sea, no hay uno que esté por fuera del otro o que se trabaje único, no, todos se trabajan a la par. Pues como bien se mencionaba, en estos componentes es donde se desarrollan los niños y las niñas independientemente de los lugares o de las comunidades. Si bien es cierto que todos tienen como pautas diferentes o que de pronto los desarrollan se desarrollan en espacios diferentes, pues todos llegan a una misma finalidad. Todos tienen ese rol o todos tenemos ese rol de corresponsabilidad en la que cada uno ponemos una parte para que se llegue a completar cada uno de estos componentes. Pues digamos que también nos dice pues que qué retos o qué estrategias podrían surgir para la implementación en los diferentes contextos o en las modalidades de educación inicial. Pues hay retos bastante grandes, iniciando porque muchas escuelas o muchas instituciones aún siguen como con esa formación lineal, con esa formación tradicional. Entonces, pues el reto principalmente pues es para nosotros como futuros maestros o como maestros en formación, estar buscando principalmente estrategias innovadoras, provocadoras, que siempre estén pensadas hacia el aprendizaje de los niños y de las niñas, que estén pensadas basándose en una identificación de necesidades que no sean simplemente por cumplir un currículo, sino que realmente se vea como ese beneficio en el aprendizaje de los niños y de las niñas.
Y el reto de la familia, pues está en ese acompañamiento continuo, en ese acompañamiento constante, en estar siempre verificando esos procesos en los que los niños van. Especialmente, pues no hay un proceso específico, pero desde la gestación se tiene que estar como presente la familia en donde esté, digamos que con la responsabilidad que conlleva el, el tener bien a nuestros niños y niñas. Esto, pues, ¿a qué se basa? Pues que desde la gestación ya haya un proceso de articulación con el entorno salud, donde pues se cumpla con el esquema, por ejemplo, de los controles prenatales, ya cuando los niños nacen, pues que siempre se esté pensando que las familias estén pendientes de las vacunas, del control de crecimiento, de una alimentación adecuada, de una alimentación saludable, de un entorno familiar tranquilo y afectuoso, pues son como las bases principales en las que los niños y las niñas van creando su identidad, su autonomía y pues que asimismo se van como viendo reflejadas en cada uno de los procesos que ellos tienen a lo largo de su vida. Importante recordar que la primera infancia o la etapa inicial pues es la más importante, en la que o dejamos huellas bonitas o dejamos huellas malas, pero que siempre pues son huellas que se van a recordar. Entonces el reto es ser personas que pensemos en el bienestar de los niños y de las niñas y que busquemos siempre buenas estrategias que permitan mantener la integralidad y el desarrollo integral de los niños y de las niñas. Muchas gracias, compañera. Teniendo en cuenta lo que dijo la compañera, yo considero que es muy fundamental. Ella hace un resumen básicamente de todo lo que hemos hablado en este encuentro y siento que es fundamental comprender que nosotros, como padres, como educadores, impactamos en la vida de los niños, ya sea de manera negativa o de manera positiva. Por eso debemos tener el rol muy bien claro, o sea, tener ese rol completamente claro y asumirlo como se debe para poder garantizar un desarrollo adecuado y que esos niños nos recuerden positivamente, que hayamos aportado de manera significativa a todo su proceso. Bueno, hablando y retomando nuevamente una de las preguntas, la cual es la número 2, ¿de qué manera los distintos entornos donde se desarrollan los niños y niñas, hogares, CDI o comunidad, influyen en la creación de ambientes educativos y protectores, cómo se integran en ellos la estructura de atención integral, interacción, juego, arte y literatura y experiencia significativa? Todo esto nosotros lo hemos hablado en los componentes, ¿sí? De una u otra manera esto se articula y nos da como, nos arroja todo lo que nosotros ya hemos conversado durante este encuentro. Pero vamos a mencionarlo, ¿sí? Los distintos entornos donde los niños y niñas se desarrollan como hogares de CDI y la comunidad influye de manera importante en la creación de ambientes educativos y protectores. Cada uno de estos espacios aporta experiencias, valores, forma de relacionarse con los demás y reconocer el mundo. Ayuda a los niños de una u otra forma a construir su identidad, a apropiarse de su identidad, que es pues uno de los primeros propósitos de aprendizaje, ¿sí? Que el niño pueda y apropiarse de su identidad y pertenecer pues a una familia, ¿sí? Entonces siento que lo que es la interacción, el juego, el arte, la literatura son actividades rectoras fundamentales que permite que el niño pueda, ¿sí? Pueda construir nuevos conocimientos, reconocer su mundo físico y social, ¿sí? Cuando estos entornos trabajan de manera articulada, se generan mejores oportunidades para que los niños crezcan en un ambiente seguro, afectivos, llenos de aprendizaje. En el hogar, la familia cumple un papel fundamental. Es el primer espacio donde los niños y niñas reciben cuidado, afecto, orientación. Ustedes saben que desde que nacen, ellos crean un vínculo, un apego a su madre y reconocen. Es el momento donde ellos identifican, reconocen las distintas personas que llegan a su casa, el entorno del cual donde ellos están. Es donde ellos apenas comienzan a explorar lo que es el mundo real y todo aquello que se encuentra en él.
Allí también se fortalecen los valores, las normas, hábitos que aportan a su desarrollo emocional y social. Por su parte, siento que en los CDI los docentes y agentes educativos crean ambientes pedagógicos que promueven el aprendizaje a través de diferentes estrategias. Cuando hablamos de estrategias, tengan en cuenta que son talleres, que son proyectos de aula, que son asamblea, que son actividades que van muy acorde a la edad de cada niño, ¿sí? La comunidad también influye ya que ofrece espacios de participación, ¿sí? Es el lugar donde los niños se apropian de su cultura, aprenden a convivir, que les permite pues crear experiencias con otros niños, ¿sí? Construir con sus pares, que es un momento transformador muy importante, que es compartir y crear con otros, donde los niños adquieren diversas habilidades por medio de sus amigos. Es el momento en donde ellos están en una edad promedio de 5 a 6 años de edad, el cual les permite adquirir habilidades lingüísticas comunicativas fundamental para apropiarse pues de todo lo que está en su entorno y construir su identidad de una mejor forma. Y es allí donde entra el papel de docente, donde entra el papel de padres, donde entra el papel de comunidad y familia. Tenemos que brindarle pues esas oportunidades para que los niños puedan, ¿sí? Identificar, construir nuevos conocimientos positivos que vayan en pro a ese reconocimiento. Entonces yo siento que el ambiente se integra a los estructurantes de la atención integral como la interacción, el juego, el arte, literatura y las experiencias significativas que le permita al niño que se relacione con otros, exprese sus emociones, construyan sus aprendizajes, así como se lo había mencionado, y el juego se convierte en una herramienta pues muy natural para explorar, para imaginar, para aprender. El arte y la literatura favorecen la creatividad, la expresión y el desarrollo del lenguaje. Entonces, finalmente, las experiencias significativas permite que el niño y la niña aprendan a partir de sus situaciones reales y teniendo en cuenta pues su contexto. Entonces es muy fundamental que como docentes, como padres, reconozcamos que los niños viven en múltiples contextos. Por ende, nosotros tenemos que tener una imaginación y una gama muy amplia que integren pues de una u otra manera esas necesidades de esos niños. Y es que más que estos componentes que van formulados y quieren garantizar pues el desarrollo integral de cada uno de ellos. Gracias. Bueno, yo creería que quedaron más que respuestas o resueltas las preguntas orientadoras. Dimos un diálogo bastante nutritivo. Tuvimos igualdad de pensamiento en muchas cosas y discrepamos en otros. Y esa es la finalidad de estos espacios, encontrar de pronto aportes que desde mi perspectiva no se divisaban y que pues al escuchar a mis compañeras alcanzo a tener en cuenta. Siento, compañera, que pues teniendo en cuenta cada uno de nuestros hallazgos, sería muy bueno formular un plan de mejora, pues que les permita de una u otra forma aportar significativamente y sobre todo brindarle una mejora a ese hallazgo. En mi caso es el uso excesivo de la tecnología. En el caso de la compañera Yasiris, mencionas que era la falta de acompañamiento en el proceso pedagógico. Sí, la falta de acompañamiento más que todo las llamadas escuelas para padres. Siento que la institución está débil en ese punto porque los padres tienen como, se vuelven algo negligentes, pero es más por ignorancia que por falta de tiempo. Y qué Entonces, bueno con una sería, escuela pues, para padres, pues los educamos, les damos pautas y ellos van ejecutando. Y entonces, de ese modo podemos, de alguna manera, juzgar el buen rendimiento de los niños, porque cuando le damos herramientas a un adulto para que propicie espacios significativos para los niños, tenemos la forma de verificar que el adulto sí está haciendo su trabajo como adulto veedor de seguridad en los niños. perfecto. Sí, compañeras, pues de igual forma, digamos que dentro de mi institución también como lo más que se evidenció fue como esa falta de acompañamiento por parte de las familias en el proceso de formación de los niños, pues es un entorno en el que los padres trabajan más que todo en la agricultura, entonces ellos no prestan, digamos que mucha atención en ese proceso de formación. Y lo que también mencionaba, pues que siempre haya como una
actualización constante en el proceso de capacitación de los docentes, porque es un lugar en el que los docentes ya llevan muchísimos años ahí y pues ellos siempre tienden como a seguir el Lo currículum, tradicional. lo tradicional, el currículo de que siempre han mantenido. Entonces son clases rutinarias, son clases que siempre son en un tablero, que está incluso Ok, la Lilian. clase dirigida de tal forma, que los puestos de los niños están tal cual, ligados así, estructurados. Entonces, pues sí es como esa falta de cambio también sobre todo en esa parte, en ese aspecto. Teniendo en cuenta todo lo que dice la compañera, es cierto, se ha vuelto algo muy mecánico en que el estudiante es el oyente y el docente solo proporciona información. Entonces, yo siento que sí debería incorporarse, como que dejar a un lado lo tradicional, implementar muchas estrategias que incorporen las actividades rectoras que de una u otra manera les permita al niño vivir experiencias vivenciales, sentir, aportar. ¿Sí? Sus ideas, ser escuchados. Siento que los niños son niños que tienen ideas increíbles, que a través de ellos nosotros reconocemos lo que son sus gustos, sus realmente preferencias y diseñamos acorde a esas necesidades. Entonces yo siento que de esa manera sí sería un currículo muy, muy inclusivo, que atienda pues las necesidades de los estudiantes, entonces no siendo más y pues dándole finalidad Pues a este compañera, yo te conversatorio. interrumpo ahí un momentico. Sí, Digamos que de señora, pronto de este aspecto no hemos hablado como o no hemos tocado el tema, pero sí De la siento que es inclusión, ¿sí? importante mantener como también abierta esa ventana del tema de la inclusión. ¿Por qué? Porque hay muchísimas instituciones, y lo digo a nombre propio, digamos, de la que yo evidencié y caractericé, pues porque es una institución que, listo, no se niega a aceptar a niños que tengan alguna condición. Sí, y eso es bueno porque digamos que es parte de la no exclusión, por así decirlo. Pero entonces uno se pone a pensar y dice, pero venga, ¿y la institución qué está haciendo en el proceso de formación de esos niños? ¿Por qué? Porque obviamente que ellos no tienen la misma capacidad que tiene un niño que no tiene ninguna condición. Y ¿Cómo, comparto su idea, cómo la compañera. institución o cómo los docentes integran a ese niño o a esa niña dentro de su aula de clase en sus estrategias pedagógicas que está implementando, cómo la integra o cómo, o si de pronto si ellos están buscando un proceso de cualificación, por ejemplo, en lengua de señas, por ejemplo, en, digamos, problemas de autismo, cómo yo me estoy capacitando para atender un niño que tiene ese tipo de discapacidad, o cómo yo, por ejemplo, hablando de entornos y hablando pues de lo que son entornos protectores, cómo la institución o cómo el Estado busca o implementa o digamos que aporta en esa parte del entorno educativo, porque entorno educativo no solamente son las clases, no solamente es el talento humano, sino que también hace parte pues de la infraestructura. Entonces, ¿cómo el Estado aporta para que esa infraestructura esté acorde a niños que, por ejemplo, tengan que ingresar en silla de ruedas si vemos que de pronto el ingreso al polideportivo es escaleras? Entonces no estamos permitiendo que ese niño o esa niña con ese tipo de condición acceda a ese espacio. Entonces es como ese es otro de los retos que de pronto pues claro. nos faltó ahí, es Es un ver desafío. Y que dentro de lo que llaman las instituciones inclusión hoy en día, siento que están como muy pobres y es concepto personal, porque ya he tenido la oportunidad de estar en varias instituciones privadas en la ciudad en la que me encuentro, que es la ciudad de Valledupar, y se habla mucho de inclusión porque se cuentan, se reciben niños con autismo, con TDAH, con síndrome de Down, pero es que incluir es crear espacios en los que ellos se sientan igual que el resto de sus compañeritos. Entonces, ¿cómo incluyo yo a un niño que es ciego, por ejemplo, tiene discapacidad visual en mi No le aula? Para la lectura, porque yo quiero que ellos lean un cuento y a todos les di el cuento convencional. Entonces, ¿será que en esa institución si hay un cuento con braille para que el niño lea y tenga la misma experiencia que los demás? O en otro de los casos es que
Los niños son niños autistas, niños con déficit de atención, niños con hiperactividad, y la institución no está haciendo lo que la reglamentación dicta, que es utilizar un PIAR para ejecutar experiencias significativas para ellos sin segregarlos del resto de la comunidad. Entonces, quieren incluirlos de manera abrupta, presentándoles la información del mismo modo que se le presenta a los niños neurotípicos. Y entonces eso, en lugar de incluir, lo que hace es segregar. Yo tengo un niño distinto y lo trato diferente dentro de mi aula. Y así mismo lo tratan los compañeritos. No es que él va más despacio, es que él copia las clases más lento, es que él no presta atención. Y de alguna forma el entorno va haciendo que el niño cada vez se quede más aislado de la comunidad en la que debería estar completamente adentrado. Y eso Que ya se también es le pone una debilidad de las etiqueta, instituciones. digamos que ya son Sí, niños etiquetados de sí. que hacen esto, que no hacen esto, y Y pues hablo desde la obviamente que no experiencia porque estamos tengo una niña con aportando. déficit de atención dentro del aula en la que trabajo, que son niños de segundo grado, de 7 a 8 años, y esta niña tiene déficit de atención y sus compañeritos, por ejemplo, por cualquier cosa, vamos a salir al descanso y lo primero que dicen es, ay, no, pero si la clase es muy larga, no vamos a salir, porque la niña no va a terminar de copiar a tiempo. Y entonces ya eso va creando como espacios en lo que los niños, de manera directa o indirecta, ya que de paso la infancia es bastante cruel consigo misma, porque entre ellos hay una palabra que carece y es empatía, y hay una muy obvia que es sinceridad absoluta, sin tapujos. Yo lo pienso y lo digo así porque no le veo maldad a las palabras. Pero en cambio los adultos sí nos damos cuenta que decirle a la compañerita que escribe más lento es de alguna manera violentar su proceso pedagógico. Entonces, ¿qué estamos haciendo en el aula para que eso no pase? ¿Qué Así es. metodología estamos teniendo? Teniendo en cuenta y recogiendo todos sus aportes, yo considero que son fundamentales y que realmente están representando lo que es la realidad educativa, porque pues sí, se habla muy bonito de la inclusión, pero ahorita la tienen como un adorno, no se está teniendo en cuenta una inclusión realmente, ¿sí? Yo siento que cuando hablamos de educación no debería de existir la palabra inclusión, porque es que la educación incluye todos los derechos que tienen los estudiantes Se vuelve más y como un requisito en papel más que la sin importar su ejecución en la condición. práctica. Entonces, es algo muy fundamental que ustedes están diciendo. Entonces, volviendo y retomando todos los componentes, es allí donde yo digo que el Estado debe invertir. ¿Por qué? Porque es que hay demasiados estudiantes para una aula, para un solo docente, en donde tiene que atender e implementar diversas estrategias, lo cual se vuelve un desafío para atender y personalizar el aprendizaje de cada estudiante. Aparte de eso, sí, la institución, como usted lo menciona, debe invertir en su infraestructura. ¿Por qué? Porque debe proporcionarle el acceso a que los estudiantes puedan ir a la cancha de fútbol, como lo mencionó la compañera, que puedan vivir, sentir la experiencia como los demás niños. Es un tema bastante amplio que si habláramos toda la tarde y parte de la noche, créanme que nos extenderíamos demasiado porque es la realidad. ¿Sí? Entonces, yo siento que se deben buscar esas estrategias que atienda a cada una o a cada uno de estos hallazgos que nosotros realmente encontramos en la institución. Uno de ellos, yo siento que es la sensibilización, perdón, de las familias, ¿sí? Del docente. Y como futuras docentes, siento que nosotras al vivir esta experiencia, al reconocer ese mundo, nosotras podemos diseñar cosas increíbles que de una u otra forma van a aportar significativamente al desarrollo realmente integral de los niños, ¿sí? De una manera inclusiva, porque nosotros ya vemos cómo es la realidad y vamos con una mentalidad más allá del papel. Sabemos que el niño es el protagonista, que es un sujeto de derecho, ¿sí? Que nosotras debemos escuchar para tener en cuenta cada uno de nuestros diseños pedagógicos, en los que ellos puedan vivir, sentir, pensar, recrear, experimentar, construir con sus pares. Entonces, dándole como que finalidad a este conversatorio, le quiero agradecer a todas ustedes por sus aportes, realmente son muy significativos y que va a ser de mucha ayuda para la construcción de nuestro plan de mejora. Muchísimas gracias. Así es, compañeros. Gracias a Entonces, ustedes, muchas gracias por compañeras. este espacio.